no solo es una exaltación monárquica, es una exaltación patriótica de todo el Reino Unido, que celebra estos días el jubileo de platino, los 70 años del reinado de Isabel II. Precisamente ese acto que vemos, una misa de acción de gracias que ha tenido lugar este mismo viernes, no ha podido acudir la propia reina. Ayer se sintió indispuesta y anunció que la vería con más tranquilidad desde su casa en Windsor. Y veremos que estos actos no solo se celebran en este país, en el Reino Unido, sino toda la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones Británicas. 54 países independientes que tienen a la monarca inglesa como reina. ¿Qué tal? Buenas tardes. La guerra de Ucrania abre otro siniestro frente en el que Vladimir Putin pretende usar la comida como arma. Secuestrar las enormes reservas de cereal de Ucrania para que no puedan ser distribuidas. Subirá los precios del grano en los mercados de los países desarrollados, pero para los países más pobres puede suponer literalmente una sentencia de muerte sobre millones de personas. Rusia ya ha apretado el gatillo y exige a la comunidad internacional que presione a Ucrania para lograr lo que no ha conseguido su invasión. Son los juegos del hambre de Putin. Rusia trata de trasladar la presión a Occidente. El presidente de la Unión Africana, tras su visita a Moscú, carga contra las sanciones económicas a Rusia, que impiden, dice, que se comercie con su grano y sus fertilizantes. Mientras, desde la Unión Europea se acusa a Putin de usar el trigo como arma de guerra al bloquear los puertos ucranianos. Rusia dice que estaría dispuesta a abrir corredores seguros para distribuir el trigo, pero solo a cambio de que se retiren sanciones. Y aumenta la presión sobre la dictadura cubana para que deje en libertad a varios artistas detenidos desde hace un año, a los que amenaza con hasta 10 años de cárcel. Luis Manuel Otero y el rapero Michael Castillo llevan casi un año en prisión, acusados, entre otras cuestiones, de difamar a los héroes y los mártires, además de atentado y desórdenes públicos. El juicio comenzó esta semana, pero los medios de comunicación internacionales tienen prohibido el acceso a la sala y también los observadores extranjeros. El rapero Castillo es uno de los coautores del tema Patria y Vida. Y nos iremos también hoy hasta Alemania, donde el Ministerio del Interior ha recomendado a la población hacer acopio de alimentos para al menos 10 días. La recomendación no se relaciona en ningún momento con la guerra de Ucrania, pero lógicamente nos preguntamos si las prevenciones alemanas son exageradas o es que esperan algún tipo de desabastecimiento de energía o de otro producto. Vamos a buscar una explicación a esto a través de alguien que vive en aquel país, a quien vamos a preguntar cómo ha reaccionado la población ante esta recomendación. Y nos vamos ahora a Estados Unidos. El sonido de los disparos vuelve a sobresaltar el país. 2 nuevos tiroteos más han dejado varios muertos y heridos en los estados de Iowa y Wisconsin. Y todo mientras demócratas y republicanos siguen sin ponerse de acuerdo en sacar adelante un proyecto de ley que endurezca los requisitos para la tenencia de armas. 2 nuevos tiroteos vuelven a sacudir a Estados Unidos. En Iowa, un hombre dispara a 2 mujeres en este aparcamiento antes de quitarse la vida. En Wisconsin, al menos 2 personas fallecen por impactos de bala mientras asistían a un funeral. Solo un día antes, otro individuo mataba a 4 personas y dejaba un reguero de heridos en un hospital en Oklahoma antes de suicidarse. Enough. Basta, decía el presidente estadounidense desde la Casa Blanca en un discurso televisado en directo en horario de máxima audiencia. Guns are the number 1 killer of children. Las armas son la principal causa de muerte infantil en Estados Unidos, más que los accidentes de tráfico y el cáncer. En las últimas 2 décadas, más niños en edad escolar han muerto por armas de fuego que policías y militares en servicio, aseguraba Joe Biden. What the hell are you waiting for? ¿Qué diablos están esperando?, les decía a los republicanos el presidente del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos mientras se debatía el proyecto destinado a endurecer las leyes nacionales sobre armas de fuego. En esa sesión, este legislador republicano comienza a mostrar las armas que tiene en su propia casa. Esta pistola la llevo todos los días para protegerme a mí, a mi familia, a mi esposa, a mi hogar, decía Greg Steube.
Y mientras en la calle la presión social aumenta, cientos de personas se manifestaban este jueves en el neoyorquino puente de Brooklyn en rechazo a la creciente violencia armada. Hay un nuevo día en la ciudad de Nueva York del que todos nos beneficiaremos, aseguraba su alcalde tras anunciar la creación de un grupo de trabajo para la prevención de la violencia armada. Estos nuevos ataques y manifestaciones suceden solo un día después del tiroteo en un hospital de Oklahoma, cuyo autor ya ha sido identificado. Al parecer, estaba descontento con el resultado de una operación quirúrgica y fue al hospital armado para acabar con la vida de su médico. El fallecido habría dejado una carta explicando por qué lo hizo. Desde Washington nos lo cuenta Carolina Valladares. Las autoridades policiales de Tulsa, en Oklahoma, finalmente han identificado al autor de la matanza en el día de ayer, que se cobró la vida de 4 personas en el hospital de San Francisco, en Tulsa, Oklahoma. Se trata de un varón afroamericano de 45 años, cuyo nombre es Michael Lewis, y es que era paciente de una de las víctimas. Al parecer, Lewis había sido operado de la espalda e, insatisfecho por los resultados, habría insistido en numerosas ocasiones a su cirujano Preston Phillips, quien es una de las víctimas de sus dolores. Había comprado además un arma el día 29 de mayo, pero no fue hasta el día 1 cuando compró al mediodía un rifle semiautomático y horas después se dirigió al centro médico donde mató a su cirujano, a otra doctora, a la recepcionista y a un paciente que se encontraba en el lugar de los hechos. Mientras tanto, en el Capitolio, la Cámara Baja va a poner en marcha unas legislaciones, tienen 8 legislaciones que las quieren unificar para regular el control de armas, entre ellas, por ejemplo, poder elevar la edad legal para comprar armas a los 21 años. Este conjunto, este lote de legislaciones, se espera que se vote en la Cámara Baja y podría pasar sin problemas, pero no tanto así en el Senado, porque ahí requerirían una mayoría de 65 votos a favor, votos que hoy por hoy no tiene el Partido Demócrata. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, y es malo que en Estados Unidos no consigan atajar ese problema, pero es peor aún que el ejemplo se extienda a otros países. Fíjense lo que ha pasado en Ecuador. Unos estudiantes se mostraron en redes sociales con sus uniformes escolares, en su colegio y con una pistola. Ahora intentan averiguar por qué nadie se lo impidió. Las redes sociales han servido de ayuda para detectar armas en un colegio en Ecuador. 2 adolescentes subían a la plataforma TikTok esta imagen. En el colegio, con el uniforme puesto y en sus manos un arma. Temporalmente han sido retirados hasta que continúe el proceso de investigación. Pudimos identificar la presencia de las 2 armas y también 2 armas blancas. Sancionados e investigados, ambos adolescentes han hecho saltar la alarma. Por ello, las autoridades aplican nuevas medidas para la seguridad de los escolares. Vamos a involucrar a los padres de familia en las diferentes brigadas de control de seguridad y que los comités centrales de padres de familia también se activen. Vamos a cuidar la identidad de los estudiantes que denuncien, de los docentes que denuncien, para evitar el que tengan algún tipo de represalias. Así, aparte de la presencia policial, los padres ecuatorianos formarán parte de brigadas voluntarias. En ellas deberán controlar que la entrada y salida de los menores esté libre de armas y que en los pasillos de clase no se repitan imágenes como esta. Y aquí en Europa se cumplen 100 días desde que Rusia invadiera Ucrania. El ejército de Putin estaría a punto de hacerse con el control total de una de las 2 regiones del Donbass, Lugansk. Las Fuerzas Armadas ucranianas siguen oponiendo una feroz resistencia en las ciudades que las tropas rusas aún no han logrado conquistar. La fiscal general de Ucrania ha anunciado por su parte que están examinando denuncias de deportación forzosa de niños a Rusia desde que comenzó la invasión. El presidente Zelensky ha vuelto a pedir más armas a Occidente para ayudar a la guerra, que está ahora mismo en un punto de inflexión. Este conflicto empuja la inflación, que en algunos países de Europa alcanza cifras de récord, por ejemplo en Alemania, que comienza a introducir medidas para ayudar a los consumidores ante el alza de precios de muchos productos. Por ejemplo, va a reducir los impuestos sobre el combustible. Además, desde el 1 de junio también se reduce el coste del transporte público. El país está sufriendo la mayor inflación de los últimos 40 años. Los expertos esperan que siga aumentando aún en los próximos 3 meses.
Y de Alemania también nos ha llamado la atención un llamamiento del gobierno que le pide a la población acaparar agua y comida para 10 días, aunque según el Ejecutivo este llamamiento nada tiene que ver con la guerra de Ucrania. Bueno, queremos saber si esto es normal allí y cómo ha reaccionado la población, y lo hacemos en contacto con Raquel López Díaz, canaria que vive allí en Alemania. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Gracias, bien. Bueno, ya te imaginarás que si un ministro dice esto aquí en España, las estanterías de los supermercados se quedan temblando. Vamos, la avalancha a los supermercados sería enorme. No sé si ha pasado algo parecido en Alemania o no. No. Aquí en Alemania de momento, a día de hoy, porque a mí también me llegó esa noticia ayer y hice un poco de investigación a pie, no, de momento no hay escasez ni problemas con el tema de la alimentación, pero sí es verdad que ese comunicado es bastante habitual que lo hagan aquí en Alemania. Es algo relativamente normal. Para nosotros los extranjeros tal vez no, pero aquí es bastante normal que el gobierno recomiende hacerse acopio de alimentos como mínimo para 10 días y agua embotellada. ¿Pero lo hace de una forma mecánica o cuando ocurren determinadas cuestiones o hay posibilidad de que haya algún desabastecimiento o algo? Exactamente, coinciden varios factores, ¿no? A nivel meteorológico, cuando viene el invierno que es fuerte, o incluso estos episodios que ha habido últimamente de catástrofes en otros Bundesländer, donde la gente se queda aislada. Alemania tiene una extensión muy grande y a veces se hace difícil poder llegar y rescatar a todo el mundo. Entonces, a nivel climático o después de haber vivido la pandemia, pues hacen esa recomendación de que se tenga acopio de alimentos y sobre todo agua embotellada, incluso más cosas, ¿no? Es un catálogo bastante extenso que tal vez para nosotros da un poco de respeto, pero es una previsión que yo creo que es bastante buena. Me llama la atención, Raquel, porque en el comunicado dice también, bueno, y si no ocurre nada, pues también tiene usted ahí suministros o la despensa llena por si vienen visitantes a su casa. Claro, a lo mejor aquí tiene que ver también esa capacidad o esa necesidad de organizarse que se les supone a los alemanes, ¿no? A lo mejor ese aviso también responde a ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esa costumbre viene sobre todo de la gente más mayor, ¿no? Yo trabajo con gente mayor y sé que es verdad que ellos tienen mucha despensa, pero mucha. O sea, es algo que nosotros no somos capaces de asimilar de esa manera, ¿no? Y bueno, creo que lo hacen también por la gente joven, ¿no? Porque no tienen tanta conciencia tal vez como la gente mayor de lo que puede pasar si hubiera una escasez o no puede salir a la calle, ¿no? Aquí, cuando llega el invierno, las salidas a la calle se reducen muchísimo y la gente es muy casera, entonces yo creo que eso también influye bastante, tener una buena despensa. Claro, desde luego que sí. Bueno, ya que hablamos de despensa y de supermercados, Raquel, otra de las noticias que llegan de Alemania es la alta inflación que están sufriendo. No es tanta como España, pero me pregunto si tú como consumidora estás notando que las cosas están subiendo de precio. Se nota muchísimo, sí. Se nota muchísimo a nivel cesta de la compra porque ha subido todo exageradamente y lo más que la gente nota, aparte del combustible, se nota también en los costes de la vivienda. La vivienda aquí se lleva una parte muy importante del salario de la población y en la vivienda los costes, la calefacción y demás, ahí se está notando muchísimo. La gente es donde más lo está notando y evidentemente la cesta de la compra es notable a día de hoy. También ha subido el combustible. Tengo entendido que han rebajado los impuestos para que el combustible baje de precio. No sé si te mueves en coche y si lo has notado, que ha podido bajar. Ahora hay como varios paquetes de ayudas que se están gestionando. Van a hacer la rebaja parecido a lo que se está haciendo en España, el tema a nivel combustible, y luego han preparado unos paquetes de ayudas de combustible una vez, o sea, te lo ingresan en el sueldo una parte este mes de junio y aparte el tema del transporte, que han hecho este ticket para que la gente se mueva dentro del país por 9 euros al mes, que también eso, quieras que no, hace que... Bien. Muy bien, la verdad. Pues está bien, hay que ir copiando esas medidas, de luego las buenas. Ojalá se pueda. Ojalá. Bueno, Raquel, ¿llevas mucho sin venir a Canarias? Pues ahora mismo hace casi un año que no voy, desde junio del año pasado. Pues ya va tocando, ¿eh? A ver si... Es que es necesario que necesito sol urgentemente. Claro que sí, y el cariño de los tuyos, que seguro que lo encuentras. Muchas gracias, Raquel, por atendernos. Buenas tardes. A ustedes. Buenas tardes, chao. Bueno, la situación en Alemania desde el punto de vista de una canaria que vive allí. Otras consecuencias de la guerra. Ucrania acusa a Rusia de robar su cereal
y venderlo a otros países o de bloquearlo. La Unión Europea ha responsabilizado también a Moscú de utilizar el grano procedente de Ucrania como arma de guerra, poniendo además en peligro el suministro global y condenando a los países más pobres a una posible hambruna que denuncia la ONU. Este es precisamente uno de los temas que se van a abordar en la reunión que mantiene Putin con la Unión Africana este mismo viernes. Un encuentro cuyo objetivo es reforzar la interacción entre Rusia y África y liberar las reservas de cereales y fertilizantes, cuyos bloqueos afectan directamente a estos países africanos. Desde África toman partido por Putin, dice que son las sanciones las que están perjudicando a su continente. Bueno, pues Pepe Naranjo nos atiende como todas las semanas desde Senegal. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la Unión Africana se reúne con Putin y seguidamente carga contra las sanciones europeas. ¿Van a lo suyo o es que ven con buenos ojos al dirigente ruso? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no?, en otras ocasiones. Aquí en el continente africano los gobernantes se mueven en esa especie de dualidad, ¿no? Por un lado condenan, sin duda, yo creo que el conflicto, la guerra, la invasión de Ucrania, pero por otro lado son muy conscientes de la enorme dependencia, ¿no?, que hay de Rusia en numerosos ámbitos. El energético primero y el alimentario, ¿no?, del que comentabas, ¿no? África depende muchísimo del cereal y de los fertilizantes, que proceden tanto de Rusia como Ucrania. Hay un reciente estudio de Naciones Unidas que habla que hasta el 44% del trigo que se importa en África procede de ambos países, de Rusia y de Ucrania, y ahora mismo ese trigo está bloqueado en puertos o bien de Ucrania o bien de Rusia, ya sea por el propio conflicto, ya sea por las sanciones establecidas por Ucrania. La preocupación es enorme, los precios han disparado, ese riesgo de hambruna es cada vez más real. Yo, como sabes, estuve recientemente en Chad y tuvimos ocasión de verlo de primera mano, ¿no? Así que la Unión Africana ha mandatado a su presidente de turno, el senegalés Macky Sall, para que hable con Putin y ver de qué manera se puede encontrar una salida a esta situación, ¿no? Claro, no sé cómo se verá la cosa desde África, pero la sensación desde aquí es que Putin está utilizando al continente para presionar al resto del mundo y que se levanten las sanciones, ¿no? Una especie de juegos del hambre siniestro, ¿no? Exacto, hay una suerte de utilización de la comida, ¿no?, de lo más básico, porque hay que recordar que estos cereales son una parte fundamental de la dieta básica de millones de personas, ¿no?, y que en esa guerra sin cuartel que ha desencadenado Vladimir Putin, pues está utilizando efectivamente, ¿no?, los cereales, pero como decíamos al principio, África se mueve en esa especie de dualidad de no querer molestar demasiado a uno de sus principales suministradores y por otro lado con la conciencia, ¿no?, de que una guerra larga que se prolongue mucho más va a tener consecuencias devastadoras en el continente. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que tiene precisamente a Senegal como protagonista. Dentro de los muchos conflictos que hay en el mundo, a los cuales ya apenas se presta atención, nos ocupamos de uno precisamente en Senegal, un país que tiene forma de herradura. En la parte del medio hay otro país, Gambia. La parte sur tiene una región que se llama Casamance y allí desde los años 80 existen grupos armados que buscan la independencia del resto del país, pese a que desde entonces ha habido muchos alto el fuego y negociaciones. La guerra no ha terminado. Se calcula que en ese conflicto han fallecido unas 5.000 personas, que miles han tenido que abandonar sus hogares, muchos a la vecina Gambia. Bueno, esta es la situación que nos encontramos en este punto. Pepe, una de esas guerras olvidadas, ¿verdad? Pero que ahí sigue. Sí, es una guerra, como dices, ¿no?, que lleva pues desde principios de los años 80. Es verdad que es una guerra de las que llaman de baja intensidad, que no ha generado, digamos, la cantidad de muertos que otros conflictos, ¿no?, en el mundo, pero es una guerra persistente, ¿no?, que se resiste a desaparecer. Hay grupos armados, como dices, independentistas de esta zona, de esta región de Casamance, y es una guerra un poco guadiana, ¿no?, que aparece y desaparece. Recientemente hubo un encontronazo entre una patrulla militar senegalesa y estos rebeldes que se esconden en el bosque y que se dedican, entre otras cosas, al tráfico ilegal de madera, y se produjeron muertos. Hubo 4 soldados senegaleses muertos, algunos que fueron secuestrados, luego liberados, y a consecuencia de ello el ejército senegalés lanzó una amplia operación militar para
para neutralizar, digamos, las bases de este grupo armado y hubo hasta 10.000 personas civiles que huyeron de sus pueblos porque se estaba viendo bombardeos y ataques del ejército, ¿no? Es una crisis de estas olvidadas que de vez en cuando emergen y en este momento está activa, ¿no?, en el sur de Senegal. Mira, Pepe, que para explicarlo un poco mejor hemos preparado un pequeño reportaje en el que vemos exactamente que, como siempre, son los civiles, las familias, los que más sufren este tipo de conflictos. Como Moudou Badie y su familia que huyeron el pasado mes de marzo. Huimos por la guerra, escuchaba disparos regularmente, eran militares y rebeldes los que estaban peleando, no era seguro permanecer en ese ambiente. Nos cuenta, por eso se fueron al país vecino que soporta una gran presión por estos refugiados. Ahora solo quieren volver pues han perdido la comodidad que tenían en su casa y también la rutina de una vida segura. Muchos niños han dejado de ir a la escuela desde que huyeron, tuvieron que huir por culpa de los militares. Me duele, cuenta quien les da un techo de acogida. La Cruz Roja describe un panorama muy poco claro. En realidad no sabemos cuál es la situación ahí, los combates pueden estallar en cualquier momento, no lo sabemos. Si apenas se sabe si hay combates, es imposible saber cuándo terminarán o cuándo la población desplazada podrá regresar a sus hogares. Bueno, pues llama la atención. En un país tan relativamente pequeño en territorio, que huyen a otro país más pequeño aún, que es Gambia, ¿no? Que está ahí como en medio del país y que en su momento forma parte, o por lo menos, de una confederación con Senegal. Sí, efectivamente, ¿no? Es una guerra que ha provocado, pues como todas las guerras, ¿no?, mucho sufrimiento, y además la región de Casamance, que es uno de los graneros de Senegal, una zona tropical preciosa, ¿no?, ha quedado un tanto al margen del desarrollo importante que está teniendo este país, y Casamance, sin embargo, este conflicto es una especie de tara, ¿no?, que no permite, ¿no?, que se desarrolle. Esperemos que en los próximos años, ha habido avances en las negociaciones entre ejército y entre gobierno y rebelde, pero de vez en cuando se producen este tipo de sobresaltos. Claro, vamos a ver si con el tiempo se va arreglando. Precisamente, Pepe, de origen senegalés, es el nuevo ministro de Educación francés, Pap Ndaye. Su nombramiento ha provocado algunas críticas al gobierno en este país, en Francia. El presidente Macron ha aprovechado su visita a un centro escolar para defender a su nuevo ministro, diciendo que Ndaye es un símbolo de igualdad de oportunidades y que representa lo mejor que puede ofrecer el sistema escolar de Francia. Comentarios que llegan, por cierto, a menos de 2 semanas de las elecciones parlamentarias en el país galo. No sé si de esto se habla allí en Senegal, Pepe, de tener a todo un ministro francés de origen en su país. Sin duda, ¿no? Es un tema que está en las conversaciones, ¿no? Pap Ndaye, que las críticas sobre todo han venido de la derecha y de la extrema derecha, ¿no?, en Francia, porque Pap Ndaye es un intelectual, es un referente de la izquierda y de los movimientos, bueno, pues de integración de las personas migrantes y de las personas negras en Francia, que es todo un tema, ¿no?, importantísimo. Él además es hermano de la famosa escritora Marie Ndiaye, que fue premio Goncourt hace poco, y ha defendido siempre, ¿no?, la necesidad de que Francia se desembarace de esa especie de racismo sistémico, ¿no? Sí. Y que integre mucho más a las personas negras, ¿no? Y por eso esas críticas de la derecha y de la extrema derecha, pero Macron ha querido hacer un guiño, digamos, a ese sector de la izquierda que se ha sentido maltratado después del primer mandato de Macron. Bueno, a ver quién tiene el currículum, siendo francés de pura cepa, quién tiene el currículum que tiene esta persona, el nuevo ministro, desde luego, ahí se quitaría todo tipo de discusión. Pues Pepe, hoy ha tocado Senegal en el centro de la actualidad. Mucho Senegal, y yo contento porque desde aquí lo puedo contar magníficamente. Claro que sí. Gracias, Pepe. A la semana que viene. Gracias, un abrazo. Chao. Bueno, de vuelta a las islas, hablamos de inmigración porque 64 personas han alcanzado la costa de Lanzarote a bordo de una embarcación esta madrugada. Es la 8ª en lo que va de semana. 2 de los ocupantes se han identificado como menores de edad. Entre los recién llegados también hay 2 mujeres. Una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital Dr. José Molina Orosa. Solo a esta isla han arribado más de 300 personas durante esta semana.
Bueno, y en Argentina tienen carencia de gasoil. Es el problema al que se están enfrentando allí, en especial los transportistas de mercancías. Un dato, de las 23 provincias de Argentina, 8 están en niveles muy bajos, incluso nulos, de suministro en las gasolineras. Es una de las razones que empuja a los transportistas a hacer un parón en todo el país. Además piden que se abarate el precio de la gasolina y que se garantice el suministro. De lo contrario, no solo gasoil, también otros productos, dicen, podrían comenzar a escasear. Bueno, donde hay alegría es en Shanghái, que vuelve a la normalidad después de más de 2 meses de confinamiento. Las autoridades han ordenado poner en cuarentena, eso sí, un complejo residencial tras detectar varios positivos. Y claro, el hartazgo de los vecinos de ese edificio es evidente. Ahí los ven protestando tras conocer la decisión del gobierno de volverlos a encerrar después de 2 meses, cuando ya veían que podían salir. Dicen que los casos detectados son falsos positivos, que no hay infecciones activas en la comunidad y se niegan a ser encerrados de nuevo. Incluso estaban intentando quitar las vallas que estaban protegiendo en la zona para impedir que salieran de sus viviendas. Aún tenemos muchas cosas que les interesan que contarles, no tardamos. Segundo día de celebraciones en Reino Unido por el aniversario de Isabel II, 70 años ya como monarca. Una jornada con la ausencia de la propia homenajeada, según la Casa Real, por problemas de movilidad de última hora. A pesar de ello, miles de británicos disfrutan durante estos días de una agenda de actos para celebrar las 7 décadas en el trono de la reina más duradera del país. Desde el Buckingham Palace, Isabel II encendía las luces del árbol de árboles, una obra que representa las miles de semillas plantadas en diferentes localidades para homenajear a la monarca. A la vez, en 2000 ciudades y países de la Commonwealth, como Canadá, Australia, Pakistán o Bangladesh, también se iluminaban por el jubileo de la reina. Los actos del segundo día han comenzado en la Catedral de San Pablo. Isabel II no ha asistido por problemas de movilidad. La salud de la monarca la ha obligado a cancelar varios compromisos recientes y reducir sus apariciones durante estos 4 días. Los que sí han acudido han sido los duques de Sussex y el primer ministro Boris Johnson, que fue abucheado por el público. 24 horas antes, la familia real casi al completo daba comienzo al desfile militar con más de 1.500 soldados, un evento al que acudieron miles de personas que llenaron las calles de Londres. Por tierra y por aire, aviones que dibujaron en el cielo los colores de la bandera del Reino Unido, maniobras que no gustaron al miembro más pequeño de la familia. El príncipe Luis, de tan solo 4 años, tuvo que taparse los oídos. Y si de algo se caracteriza Reino Unido es la devoción por su casa real, que cuenta con el 65% del apoyo de los ingleses. 4 días de festejos que aprovechan los negocios de la capital. 70 años de reinado lo convierten en el más largo de la historia del país y el tercero a nivel mundial. En tan solo 3 años podría ser la reina más duradera de la historia. Bueno, y del Reino Unido a Cuba. Allí 2 artistas, cabezas visibles del movimiento opositor San Isidro, Luis Manuel Otero y Michael Castillo, han sido juzgados tras 10 meses y 1 año respectivamente en prisión. Se enfrentan ahora a penas de 7 y 10 años de cárcel, acusados de atentado, desacato y desórdenes públicos. El régimen de Díaz-Canel no se ha pronunciado sobre este juicio, que ha quedado visto para sentencia, pero anteriormente sí calificó a los procesados de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Grupos opositores y ONGs defienden su derecho a la libre expresión y a criticar al gobierno, por lo que exigen su puesta en libertad inmediata. Abraham Jiménez Enoa es periodista cubano, columnista de The Washington Post y la revista mexicana Gato Pardo. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, Abraham, entre los cargos que se les imputan está difamación de los héroes y mártires, entre otras cuestiones, ¿no? Pero ¿de qué se les acusa realmente? ¿Por qué les persigue el régimen? Realmente se les acusa de levantar la mano, levantar la voz en un país donde no hay libertad, donde no hay libertad, valga la redundancia, para hacer un arte libre, para expresarse. Y básicamente eso es lo que está detrás de toda esta falacia y todo el performance que ha montado el régimen alrededor de no solo estos artistas, sino de toda la sociedad civil cubana, ¿no? Que a partir sobre todo de las últimas protestas del verano pasado, de julio, el gobierno ha decidido encarcelar o expulsar al exilio a la mayoría de los jóvenes o de las personas que quieren un cambio de sistema en Cuba. Claro, cosa que no es nueva. No se ha dejado entrar en el juicio a prensa extranjera, tampoco se ha dejado entrar a observadores internacionales. ¿De alguna manera este juicio se puede calificar como justo? No, obviamente esto es sumamente arbitrario e ilegal, es una falacia. No dejaron entrar a nadie para que pudiera ver lo que estaba ocurriendo adentro, ni siquiera, como bien dices, ni prensa, ni siquiera, incluso diplomáticos europeos intentaron llegar a las inmediaciones de donde se estaba celebrando el juicio y ni siquiera los dejaron entrar a la sala. Un absoluto hecho totalmente descabellado, pero que sucede todo el tiempo en Cuba. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿En qué condiciones están? Llevan casi un año en prisión, algunos, bueno, un año de hecho, uno de ellos. ¿Han podido contactar con ellos, saber cómo están? Los dos están, según las informaciones, tienen la salud bastante deteriorada. Michael Osorbo, que es el que más tiempo lleva ya un año, tiene toda su piel irritada y le han salido como unas protuberancias. Le han hecho supuestamente dos pruebas, pero que todavía no han dado al traste con lo que tiene. Y Luis Manuel Otero lleva 10 meses, ha hecho varias huelgas de hambre y de sed en ese periodo y ha terminado perdiendo la visión de uno de sus ojos. Bueno, la situación es muy dura, claro, en prisión para estas personas. Bueno, una de ellas es coautora de la canción Patria y Libertad, se ha convertido esta en un himno prácticamente de la disidencia. ¿Cómo está la situación ahora mismo de la oposición en Cuba? ¿Es un movimiento creciente o el régimen está consiguiendo contenerlo en su totalidad? Ahora mismo el régimen ha logrado, con el aumento a niveles impensados de la represión, aplastar a toda la oposición y toda la disidencia en Cuba, que había nacido desde la llegada de Internet. Había terminado por conformarse una nueva generación que estaba pujando por cambios y que estaba logrando cosas, pero el gobierno ha metido a prisión a todos los máximos rostros y a los que no, los ha echado al exilio. Entonces ahora mismo prácticamente ha aplastado toda los deslumbres de luz que se podían prever en los últimos meses. Sí, esa es la impresión que teníamos desde aquí, que en un momento parecía que se había producido un despegue de esos movimientos opositores y ahora parecía de nuevo que se habían ocultado. No sé si la actitud de Estados Unidos respecto a aligerar algunas de las sanciones ha perjudicado al movimiento disidente o no, o es preferible para ustedes el hecho de que esas sanciones sean las menos posibles. En realidad no llevan ni 15 días el levantamiento de estas sanciones y tampoco son, digamos, van a incidir demasiado en el funcionamiento y en el día a día en Cuba. Y sobre todo van a apuntar a la economía, ¿no? Y de hecho son restricciones comerciales las que han levantado. Pero yo sí estoy a favor de todo tipo de levantamiento, de sanciones de cualquier tipo, porque al final el pueblo cubano es el que padece todo eso. Padece, por un lado, la represión y la ignominia del régimen cubano y por otro lado padece las sanciones de Estados Unidos. Entonces es un fuego cruzado que el único que lo padece son los cubanos.
Bueno, pues Abraham, un abrazo aquí desde Canarias, que ya sabes que a Cuba la sentimos muy, muy cerca de siempre. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues dejamos Cuba. Después de 2 años nos dedicamos ahora a otro asunto más alegre. Además aquí, en las islas, porque 2 años después de que nos marcase la agenda la pandemia, de tener los disfraces guardados en un cajón, hoy arranca el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con la ciencia ficción como temática de esta edición veraniega. Esta noche, gala inaugural con la dirección de Enrique Camacho, donde se va a sortear el orden en el que desfilarán las candidatas a reina. La van a poder seguir en directo en esta casa a partir de las 9:30. Bueno, hablamos con el concejal de fiestas, Alfonso Cabello, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Un saludo a todos los televidentes. Pues mira, ultimando todos los detalles, es decir, con un pequeño gusanito en el estómago, por lo que significa volver al carnaval y en una gala en estas características en el gran escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. O sea, que va en serio entonces. Yo pensaba que ahora nos iba a decir, no, que era broma, que no hay carnaval. No, va totalmente en serio. No sé si quieres te hago un recorrido y le doy la vuelta a la cámara, pero vamos, está ahora mismo terminándose todo de preparar para la gala. Hoy en torno a 1.300 personas en esta gala inaugural para ese sorteo del orden de candidatas, y a partir de hoy, mañana sábado, concurso de rondallas, domingo tenemos festival coreográfico y hasta el próximo día 23 todos los concursos y galas, y ese día 23, noche de San Juan, vuelve el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a las calles de la ciudad. Va a ser efectivamente un entierro de la sardina sanjuanero. Bueno, casi deberían decir desentierro de la sardina, porque en vez de poner vino a la fiesta, lo que va a hacer es inaugurarla, ¿no? Sí, bueno, todavía tenemos alguna sorpresa encima de la mesa para ese día, pero bueno, el fuego va a ser protagonista, y yo creo que también va a ser protagonista la calle y la gente, y el volver a retomar los disfraces y el volver a retomar las calles de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife como punto inicio de este carnaval, el original de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y a partir de aquí el resto de carnavales de Canarias, ¿no? Hoy 21:30 con Televisión Canaria arrancamos, muchos nervios, anoche en el ensayo general los nervios estaban a flor de piel. Sí, más nervios que en otras ediciones, quizá. Sí, claro, hay un componente especial. Yo te voy a decir, bueno, para mí mismo como concejal de fiestas, haber estado en aquella rueda de prensa hace 2 años con el alcalde, suspendiendo el carnaval por primera vez en la historia, y poder volver a estar el día que vuelve a arrancar, pues sin duda hace que los sentimientos estén a flor de piel. Y a partir de ahí, pues una gala en la que todas las reinas van a estar presentes, las de los últimos 20 años, donde hay una reina que hace casi 3 años que es reina del carnaval, ha sido la reina más longeva. La más larga, sí, claro. Carnaval, y estarán las 30 aspirantes de este año. Qué bueno. Yo no sé si por ser en verano, prácticamente en verano ya, un carnaval de este tipo, cambia respecto a la organización, de cuando estábamos acostumbrados a hacerlo en febrero. No sé si hay alguna cuestión, a lo mejor al tener en cuenta el aire libre o las previsiones para eso sería, ¿no? Roberto, cambia muchísimo. ¿Sí? Ya te digo yo que organizativamente está siendo un reto sin precedentes. Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife sus fiestas fundacionales son en el mes de mayo. Nosotros el lunes día 30 festivo teníamos todo el día más de 200 actividades en toda la ciudad. Terminábamos con un concierto para más de 4.000 personas en la Plaza Candelaria. Y bueno, el viernes de esa misma semana estamos con esta gala inaugural, ¿no? Entonces, organizativamente está siendo un reto muy complicado para todas las empresas que trabajan, sonido, iluminación, carpinteros, diseñadores, costureras, costureros. Está siendo un reto. Qué bueno. De todo es poder volver y disfrutarlo con todas las garantías. Bueno, pues Alfonso, mucha suerte en esta gala del carnaval, en este carnaval que comienza esta noche y en toda esta fiesta que a mí me da que la gente va a coger con muchas ganas, por lo que estoy viendo. Espero tener la oportunidad de hablar más contigo, espero tener la oportunidad de verte por aquí en estos días, y sobre todo mandar esa invitación a todos los televidentes a seguirlo hoy a las 21:30 por la Televisión Canaria, y a que no se pierdan ninguno de los concursos y galas, y el próximo día 23 todos a Santa Cruz de Tenerife a vivir la vuelta del carnaval a las calles de Santa Cruz. Venga, Alfonso, gracias. Feliz carnaval. Bueno, pues esta, ya ven, es la mejor parte que podemos contar hoy. Por cierto, que tenemos además una historia muy carnavalera. ¿Se imaginan convertirse en protagonista de un meme en Internet y que su cara aparezca en las redes sociales, asociada a algún chiste o broma? Bueno, a lo mejor de entrada puede tener gracia, pero a José María, un catalán que se ha hecho famoso, sobre todo en Estados Unidos,
ilustrado como la peor persona que conoces no le ha hecho precisamente mucha ilusión. Internet asocia la imagen de la peor persona que conoces a la cara de este hombre. José María García se ha convertido en protagonista de infinidad de memes en todo el mundo. Todo comenzó cuando unas fotos que le sacó su cuñado fueron subidas a una plataforma de compraventa de imágenes. De allí la sacó una conocida revista satírica americana. Una revista, como si fuese el Mundo Today de aquí, americana, sacó un artículo con mi cara. Entonces asociaba el artículo a esa cara. Y nada, pues en el 2020... creo que fue, sí, en la pandemia, me empezaron a enviar mensajes por Instagram, periodistas americanos que me querían conocer, que buscaron un traductor. Su imagen, totalmente viralizada, ha despertado todo tipo de reacciones a través de las redes sociales. El hecho de que su cara se asocie a la peor persona que conoces le ha llegado a pasar factura. Siempre hay comentarios positivos y negativos. Siempre te quedas con los negativos porque los positivos, no sé por qué, pero los olvidamos. Y te llega a abrumar un poco y a impactar, de pensar, ostras, no puede ser que en casi 4.000 millones de visitas o que tengan mi imagen o se está asociado a mi meme y no te haces... Piensas que, bueno, que no sé, que se ha vuelto el mundo loco, pero que en tu país estamos todos serenos, o sea, ahora aquí no pasa nada. No pasaba nada hasta hace poco, porque ya la noticia de que José María es protagonista de memes ha llegado a España. Ahora asegura tomárselo con mejor humor. Bueno, mejor tomárselo con humor porque si no, la verdad es que se amarga uno. Y desde el pasado miércoles, esta Casa Radio Televisión Canaria ha puesto en marcha la campaña Somos Naturaleza, con motivo de la celebración, este domingo, el Día Mundial del Medio Ambiente, un compromiso que se materializa con la firma de un convenio con la Consejería de Transición Ecológica. Así, a través de documentales se va a concienciar a la sociedad canaria en el respeto por el entorno, sobre todo ante la emergencia climática que vivimos hoy día. Un compromiso con... Bueno, pues también parte de este programa es Victoria Ballesteros, estudiante de Economía, activista medioambiental de aquí, de Canarias. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en tu currículum ya puedes poner que has dado discursos medioambientales en la ONU, nada menos. A ver, cuéntanos cómo fue eso. Sí, he ido ya 4 veces, 2 en persona y 2 online con la pandemia. Y ha sido una experiencia súper enriquecedora, dar un punto de vista diferente, conocer a personas con los mismos intereses y preocupaciones. Parece que el testigo de la defensa medioambiental lo están tomando los más jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que a los más adultos se nos está olvidando esa parte o que tenemos cosas más importantes en las que pensar o qué? Creo que somos más conscientes de lo que nos va a quedar, como que lo vemos en un futuro. Es decir, yo por ejemplo tengo 18 años, entonces para mí 4 o 5 años es pues empezando la vida, como decimos aquí, me quedan unos cuantos años. Sí, sí, todavía. Somos más conscientes y más preocupados porque vemos que vamos a tener las consecuencias de una inacción. Y claro, creo que empezamos a actuar antes porque vemos que no se ha hecho nada y que un año es una gran diferencia. Podemos ver cómo el mundo cambia. El ejemplo de la pandemia, ¿quién se lo iba a imaginar? Claro, pero en tu opinión, ¿no se ha hecho nada o es que realmente es difícil que todos hagan algo a la vez? Porque, por ejemplo, estamos en un continente, en Europa, que sí que parece que está tomando medidas medioambientales serias, mientras que, claro, hay otras zonas del mundo que están muy atrás en ese sentido. Creo que lo que no se ha hecho es algo en conjunto mundial, porque al fin y al cabo es un problema que nos afecta a todos, pero sí que hay acciones individuales que no han sido pues evaluadas desde un contexto global. Eso que se suele decir de actúa local, piensa global, nos estamos equivocando muchas veces en eso, principalmente por los intereses que tienen, pues por ejemplo los diferentes países. Yo ahora estoy estudiando en Estados Unidos y puedo ver la diferencia, cómo una de sus prioridades es el desarrollo económico y cómo a veces choca con esas medidas de sanciones económicas, de impuestos, los famosos impuestos verdes, y es ahí donde entramos en un rifirrafe que al fin y al cabo se basa en que no nos damos cuenta de que tarde o temprano vamos a tener que pagarlo, que tarde o temprano vamos a tener que ponernos de acuerdo. Es mejor ahora que tenemos un poco de tiempo que dentro de unos años que la situación sea insostenible. Las políticas y las medidas que tomamos muchas veces son reacciones más que precauciones. ¿Se tiene la percepción allí de que las medidas medioambientales son un freno al avance económico? En general se tiene la percepción esa. En la agenda, cuando se habla de interés, sobre todo ahora de cara a las elecciones, Senado y Congreso, se cree que el desarrollo económico no puede ir de la mano de la sostenibilidad. Es por eso que, por ejemplo, mi carrera, que es Economía Medioambiental, la gente se queda un poco mirándome con cara de pero eso no es imposible, ¿cómo va a ser eso? Al fin y al cabo, la sostenibilidad la hacíamos hace años, mis abuelos, mis padres cuando eran más jóvenes.
Claro. Nos hemos acostumbrado a lo que tenemos ahora. Claro, lo que ocurre ahora es que el problema es tan grande, es de una magnitud tan enorme, Victoria, que da la sensación de que uno individualmente no puede hacer nada por arreglarlo y quizá bajamos los brazos, ¿no? Da esa impresión, por ejemplo, yo como canaria creo que nosotros somos los que tenemos más herramientas para poder hacer algo. Tenemos sol, playa, tenemos la posibilidad de vendernos como el lugar del inicio. Va a ser una transición que se va a realizar. Y eso decir de no, individualmente no podemos hacer nada, individualmente a lo mejor yo puedo hacer la voz y entre todos podemos hacer que Canarias sea en unos 3, 2, 4, 5 años, sea el líder y sea vista no solo como el lugar de vacaciones, sino como el lugar que lideró esa transición en Europa, en España y en el mundo. Claro, y ahí la economía medioambiental, Victoria, en la que usted se está preparando, podría ser también un buen, permítame decirlo, un buen nicho de negocio también, ¿por qué no?, para las islas y desde las islas. Con esa reflexión me quedo. Victoria, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Saludo. Bueno, pues el Puerto de la Luz y de Las Palmas activa el dispositivo de seguridad por un posible vertido de combustible a primera hora de la mañana. Ha llegado un pesquero polaco que se incendió el pasado domingo en aguas mauritanas. A bordo había 32 personas. Finalmente, Jessica Díaz, ha quedado todo en un susto. La embarcación llegó al Puerto de la Luz y de Las Palmas por sus propios medios, atracó aquí en el muelle León y Castillo sobre las 8 de la mañana. A bordo 14 de los 32 tripulantes, la mayoría de ellos pues fueron trasladados a Mauritania, todos en buen estado de salud. Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria al entrar al barco se encontraron con algo de humo. El fuego afectó a 4 camarotes y un pasillo. Tras refrescar la zona han dado por extinguido el incendio sobre las 11 de la mañana. Según la consignataria, si los informes de los peritos son favorables, en los próximos días esta embarcación podría zarpar rumbo a aguas mauritanas para seguir faenando. Estamos haciendo controles de temperatura, controles de atmósfera por zonas del barco, por sectores del barco. Hemos procedido a ir ventilando progresivamente. Gracias a la buena actuación del capitán y la tripulación de compartimentar, de cerrar las estancias del incendio, pues no avanzó. Pues vamos a seguir hablando de medio ambiente. Ya está aquí Antonio Cárdenas con nosotros, que nos va a llegar en primer lugar a Guatemala. ¿Qué ocurre en Guatemala? No me digas que malas noticias. No son buenas noticias. No. Y hablando de medio ambiente y este Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el próximo domingo, no querremos ver imágenes como las que vamos a ver. Es una cantidad de basura, demasiada basura que se acumula en un río. El río más largo de Guatemala, Motagua, con más de 400 kilómetros de longitud. Y fíjate lo que está ocurriendo. No me lo puedo creer. En una localidad, Roberto, que la verdad es que tiene la mala suerte de ser la desembocadura de toda esta basura. Hay 85 localidades en toda la costa el cauce de este río por todo el recorrido por Guatemala, incluso llega a tocar Honduras. Bueno, pues esta localidad recibe toda la basura, se supone, lo está investigando, que se vierte en este río, y ocurren cosas como esta. Y fíjate, tienen que actuar esta maquinaria para retirar esa basura, un montón de basura que reciben ahí. Bueno, una situación que están esperando o intentan solucionar. Y de Guatemala nos vamos a ir a Argentina, vamos a empezar a hablar de animalitos que empiezan a padecer ya precisamente este problema de la acumulación de basura, ¿no? Claro, porque lo que vamos a ver son leones o lobos marinos. Hay una diferencia entre ambos, pero bueno, uno de esos dos, o leones o lobos marinos, que se han visto sorprendidos por basura, también por redes de pesca que están por ahí por el mar y se van enredando. Fíjate este pobre animalito como tiene esas redes por ahí. Bueno, esta fundación en Argentina se los lleva, intenta recuperarlos. Fíjate cómo nos están ayudando ahí a recuperar la forma física. En concreto, este animal tenía una herida en el cuello por la basura, por esa contaminación en el plástico. Después la llevan hasta la costa y vamos a ver el momento más bonito de esta sucesión de imágenes, que es cuando este animal se enfrenta otra vez a la costa, se lo piensa y al final se lanza, Roberto, y vuelve al océano, de donde nunca tuvo que haber salido, ya recuperado después de que esa fundación les ayudase. Qué bueno. Oye, y también se protege, por ejemplo, una reserva natural para los flamencos, ¿no? Claro, qué bonito, porque sí, ahora vamos a irnos a Colombia, vamos a ir a Cartagena. Allí es donde llegan estas aves, que como sabes son aves migratorias. Bueno, llevan aquí en esta época del año para alimentarse, para estar más protegidas. Si tienen una buena situación ahí, pues se quedarán un par de meses y claro, lo que tú dices, lo que se intenta es protegerlas, que estén en el hábitat más
más agradable posible para que puedan ahí continuar su estancia de migración y después su camino hacia otro lugar. Sí que hay visitas guiadas turísticas para verlos de cerca, pero siempre conservando el bienestar y que no se vea molestado. Que se mantenga el manglar. Exacto. Y todo. Y el último animal que conocemos hoy, Roberto, es un tigre, pero no está en la naturaleza, está en la casa de un señor en Irak y así es como convive ese tigre con ellos. Se llama Simpa, es un león africano y llegó a casa de Ahmed con apenas 10 días de vida. 12 meses después se ha convertido en la mascota de la casa, con la que comparte juegos e incluso espacio en la cama. El felino engulle 10 kilos de pollo crudo, cada día lo hace de la mano de Ahmed, quien dice que cuidarlo no es un gran problema. Añade, sin embargo, que los próximos años pueden ser más difíciles, ya que Simpa necesitará un entrenamiento especial para ser domesticado. Estas imágenes dan muestra de que Simpa es el rey de la casa y de la manada. Ahmed ha adoptado muchos animales desde su infancia, incluidos perros, pájaros y monos, pero el león es el más salvaje de todos. Ahmed es el único residente en Mosul que tiene un león como mascota. La adopción de animales salvajes no está muy extendida y no es legal en todos los países, pero parece ser una tendencia creciente entre los ricos. Bueno, no distinguir entre un león marino y un lobo marino te lo perdonamos, Antonio, pero entre un león y un tigre, hombre. Sí, no, tengo que pedir disculpas a la audiencia por este... La rayita. No. Pero fíjate cómo iba, oye, Roberto, cómo va por la calle. Un perro tenemos que llevarlo con correa, pero en Irak, por lo visto, los tigres leones, bueno, los leones no hace falta llevarlos... En Mosul ni un bozal, Exacto, qué necesidad. Bueno, vamos a ver la previsión que llega el fin de semana, Antonio, y queremos saber si nos vamos para la playa, para el monte o nos quedamos en casa. Yo creo que playa puede ser o monte con sol. Mira, fíjate lo que vamos a ver enseguida es la previsión de viento y de temperaturas. Bueno, temperaturas más o menos estables, no nos invaden esos colores rojos ni los rosas, todo tranquilito en los naranjas. Y el viento que está soplando, viento del nordeste. Había una borrasca por aquí que nos estaba afectando ayer, ya se desapareció, se metió para la península y tenemos el anticiclón, que es lo que nos está trayendo también ese viento del nordeste. Bien, vamos a la previsión del sábado, Roberto. Como decía, régimen de alisios, y con el régimen de alisios ya sabemos lo que va a pasar. Más nubes bajas por el norte de todas las islas, incluso con posibilidad, cuidado con el parabrisas del coche, de precipitaciones en la parte norte de islas más montañosas como norte y nordeste de Gran Canaria, norte y nordeste también de Tenerife, también de La Palma, de La Gomera y del Hierro. Puede caer alguna gota, pero nada importante. Y por el sur de todas esas islas vamos a tener sol prácticamente todo el fin de semana con algo de viento. Sí que va a soplar viento alisio con cierta intensidad. El domingo una situación muy similar, pero incluso con algo más de sol. Fíjate las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, como esperamos algo más de sol ya para el domingo. Sigue soplando el viento del nordeste con intensidad y esas nubes que vamos a tener en el norte de las islas. Con respecto a las temperaturas, Roberto, van a ser temperaturas agradables, tanto el sábado como el domingo. Podemos tener unas máximas de 24 o 25 grados cerca del mar, que no está nada mal para lo que tú decías, para ir a la playa. Pero si alguien quiere irse al monte, bueno, sin que sea por esos senderos del norte de las islas, a lo mejor que pueden estar un poco húmedos, del resto pueden disfrutar también del monte. Bueno, oye, con un chubasquero se puede caminar también y unas buenas botas por donde haga falta. Y es divertido. Oye, te voy a hablar de planetas para terminar, porque es otro plan para el fin de semana muy bueno también. Venga. Porque tenemos este mes de junio, Roberto, una conjunción, una alineación de prácticamente, bueno, casi todos los planetas del sistema solar, que por cierto, que ya los tenemos aquí alineados. Los tenemos aquí, te voy diciendo. Para que los vayan viendo después. Pues mira, vamos a poder ver ya este fin de semana incluso, pero bueno, durante todo el mes de junio, mirando hacia el sureste, un poquito antes del amanecer, como media hora antes del amanecer, a simple vista, Mercurio, aunque a lo mejor para Mercurio, que es más pequeño, hace falta unos prismáticos, pero también Marte, en la Tierra estamos nosotros, también Venus, Júpiter y Saturno, 5 planetas. Y después, a mitad de mes, se va a incorporar también la Luna a esa visión, por tanto, un amanecer más o menos. Urano y Neptuno quedan fuera. Ya, bueno, para eso hace falta ahí telescopio. No están invitados a esta fiesta, ¿no? Pero el resto prácticamente todos, o sea que a disfrutarlo. Bueno, pues se puede observar en el cielo, no va a ser de esta manera, no se va a ver igual, que lo tenemos que advertir, pero bueno, va a ser también un espectáculo. Gracias, Antonio, buen fin de semana. Hasta el lunes. Antes de terminar, una historia que nos recuerda pues que empieza el fin de semana. La orquesta más antigua de Sudamérica, Los Demonios de Garoa, que cumplen 80 años. Mucho tiempo llevando la samba brasileña por todo el mundo. La pandemia les obligó a parar sus conciertos, pero la recuperación les permite volver. Es una historia que nos cuenta Dan Sister desde Sao Paulo. Saludos a todos desde Sao Paulo. En el año 94 ellos ingresaron al libro Guinness de los Récords como el conjunto musical más antiguo de Latinoamérica.
ya estaban eternizados en la historia de la música, pero su legado estaba muy lejos del fin. De hecho, aún lo está. Tras una pausa debido a la pandemia, los Demonios da Garoa volvieron a los conciertos y ya están en ritmo de fiesta para celebrar sus 80 años de mucha samba. Todo comenzó en 1943, cuando aún eran llamados Grupo do Luar. En todas estas décadas coleccionaron trofeos y homenajes como este balón del rey del fútbol Pelé. La cualidad percusiva y la compleja armonía vocal son marcas registradas. ¿Cómo lograr aprender algo tan complicado? Algo típico de los Demonios son las onomatopeyas. No significa nada verbalmente, pero todo musicalmente. Una vez regresaron los conciertos, los Demonios da Garoa no quieren perderse este convoy que sale a las 11 horas, así como bien lo cantan. Pues a meses de este conjunto cumplir 80 años, nadie acoge la hipótesis de parar. Bueno, amigos, en el otro lado del Atlántico, de hecho, con este ritmo es imposible quedarse parado. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Cister para Televisión Canaria. Bueno, y el carnaval ya a la vuelta de la esquina, hay que buscar a los Demonios de Garoa inmediatamente para añadirlo al Spotify. Nos despedimos con fotoperiodismo. Madrid acoge una exhibición que repasa un siglo de este género con 1 millar de imágenes de 30 importantes creadores. Sculpting Reality es el nombre de la muestra que se puede ver en la Casa de América y el Círculo de Bellas Artes, por si van a ir a la capital de España, hasta el 4 de septiembre. Se quedan con Telenoticias 1. Volvemos el lunes a partir de la 1:30. Feliz fin de semana.